¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Con la gasolina y con el diésel es bastante fácil medir el consumo a un automóvil con bastante precisión. Pero ¿qué pasa con los coches eléctricos? Es prácticamente imposible medir realmente cuánto gasta un coche eléctrico de manera consistente. Ahí está la clave y donde lo subrayo, porque claro que se puede medir el consumo de un coche eléctrico, pero es que cambian tanto en función del momento del año en el que estés e incluso en función del día en el que estés. ¿Y esto por qué? Porque precisamente lo que más nos interesa de los coches eléctricos es lo que gastan cuando viajas. Y cuando viajas, la influencia de elementos externos, como son principalmente la temperatura, pero también el viento, es mucho mayor que en un vehículo de combustión. Cuando las marcas de coches nos hacen presentaciones de automóviles eléctricos, nos suelen llevar siempre a climas templados. Si es en verano, hacia países del norte. Si es en invierno, hacia países del sur, como España, Andalucía o Portugal. Siempre buscando esos 18 o 20 grados, ese medio fresquito antes del calor, que es donde la batería funciona de manera óptima. Estoy cansado de encontrar una autonomía de un coche en una época del año, conducirlo a continuación en otra época, por ejemplo en invierno, y tener un resultado completamente distinto. Y es muy frustrante como probador y comunicador, porque se supone que yo a ti te tengo que dar una información certera. Y es que es imposible hacerlo bien, por lo menos de manera comparada, si no lo haces de una forma en la que las condiciones puedan ser estables o puedan ser las mismas. Y entonces la pregunta, la respuesta es ¿y cómo narices lo hacemos para intentar darte la información de la forma más certera y precisa posible? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es justamente este vídeo que ahora sí arranca. Así que después de pensarlo mucho, la única manera que se me ocurre de hacerlo bien es, lógicamente, intentar probar el máximo de coches en las mismas condiciones. Eso nos va a dar un consumo relevante, al menos en igualdad de condiciones para los candidatos. Además, ahora mismo tengo aquí una temperatura de 19 grados, perfecta para maximizar los consumos en el sentido positivo, es decir, maximizar la autonomía, reducir los consumos. Vamos a conducir muchos coches eléctricos, con el máximo de coches y gentes que he podido juntar en el mismo día, y lo vamos a hacer por la misma carretera, a la misma hora, con la misma temperatura y con el mismo viento, dejándonos un poquito de distancia entre nosotros para que no haya ninguna influencia positiva o negativa del rebufo. Y además vamos a cargar todos los coches al 100%, o casi, asterisco. Y luego, a la vuelta, además de tener la información del ordenador de a bordo, vamos a volverlos a cargar y en este supercharger de Tesla vamos a ver exactamente cuánta energía ha entrado hasta el 100% para que así podamos tener un factor comparador también entre lo que nos dice el coche y lo que nos dice el cargador y ver si los coches mienten mucho. Así que estos son los candidatos y tenemos buenas noticias porque hemos conseguido juntar a los que se supone que son las dos estrellas. Por un lado, el nuevo CLA, que hasta que llegue el nuevo Serie 3 es el coche del mercado que tiene una autonomía más grande con permiso del iX3. 790 kilómetros de autonomía, 272 caballos de potencia y una batería de 85 kilovatios hora. De todos los coches que tenemos hoy aquí, este es el que oficialmente tiene el consumo más bajo, que es realmente lo que nos interesa. ¿Cuál es el consumo y cuál es la extrapolación de ese consumo a una batería completa? El CLA declara 12,3 kilovatios hora de consumo a los 100. ¿Cuánto consumo nos va a dar en carretera circulando a 120 la mayor parte del tiempo? Bueno, pues vamos a verlo. El otro gran candidato y favorito, por supuesto, el Tesla Model 3, en este caso Highland Long Range. Este coche tiene una batería que está allá entre los 78 y 79 kilovatios hora hasta 82. Siempre es un dato que Tesla oculta y que va variando según las actualizaciones. Este coche además tiene la particularidad de que según la región donde se vende, tiene una batería supuestamente idéntica pero con fabricantes distintos. Este, el europeo, viene de China y lleva batería de LG. El de Estados Unidos de América lleva batería de Panasonic, como siempre ha sido allí, y según dicen los expertos, las baterías LG están recibiendo actualizaciones más constantes y tienen un poco más de densidad energética que los americanos. Esto le da a este coche con una batería bordeando los 80 kilovatios hora para dar una autonomía oficial de nada menos que 760 kilómetros. Su consumo oficial igualmente está alrededor de los 13 kilovatios hora y medio a los 100 kilómetros. Y es legendaria la fiabilidad en carretera de los Teslas, es legendaria su frugalidad. Vamos a ver qué tal se enfrenta contra el Mercedes y con el resto de candidatos. Vamos a ver cuáles son. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ya juntar estos 5 coches en el mismo día y en el mismo momento es algo épico y
este Hyundai Ioniq 6 es uno de los coches que menos gasta del mercado. Tenemos aquí la versión de 84 kWh, está muy bien, tiene una batería idéntica prácticamente a la del Mercedes y mayor que la del Tesla, y un consumo oficial en la versión que menos gasta de 13,5 kWh a los 100, o sea, estaría empatado con el Tesla. Pero los parques de prensa a veces tienen lo que tienen y, entre comillas, desgraciadamente, Hyundai nos ha servido una Ioniq 6 con el acabado N. Eso implica los neumáticos más grandes de la prueba y también las llantas más grandes, y le penaliza. De 13,5 pasa a 15,5 kWh oficiales. Teóricamente este coche gasta un poco más, pero rueda muy bien, tiene una aerodinámica espectacular y vamos a comprobar qué tal se le da en este test, porque el Ioniq 6 es uno de los coches que menos gasta en el mercado. Y esto a lo mejor te sorprende. ¿Y esto qué es? Es un poquito más alto, más elevado. Pues esto es un Ford Capri. ¿Y por qué está aquí? Bueno, porque tiene exactamente la misma plataforma que tendría otro de los candidatos que debería de estar aquí, por supuesto, que es el Volkswagen ID.7. A nivel de consumos, los Capri Long Range tienen exactamente una cifra igual que los ID.7, o sea que tanto da uno como el otro, la tecnología es la misma. Este tiene un poquito más de batería, llega a los 79 kWh de capacidad. Y de nuevo, desgraciadamente no he podido conseguir la versión más baja, normalmente en las flotas de prensa suelen estar las más altas, y aquí me han dado la versión Premium. En el caso de este Capri Premium estamos hablando de 14,7 kWh de consumo a los 100. La Select se queda en 13,7, 13,8, o sea, prácticamente igual que el Hyundai y que el Tesla. Vamos a ver qué tal se comporta y si el Capri es capaz de dar la sorpresa. Y por último, tenemos otro de los coches que mejor rueda, que con el que mejor se puede viajar por carretera, el Mazda 6e, un vehículo muy interesante con una batería de 80 kWh en su versión de gran autonomía y que sobre el papel es el coche que más consume. Concretamente hablamos de un consumo de 16,6 kWh a los 100 kilómetros. Bueno, vamos a comprobarlo. Una vez saliendo en ruta, estos consumos son los oficiales, que es la mezcla de ciudad, carretera y alta velocidad. Nosotros vamos a hacer un 80% de este viaje por carretera a una velocidad de entre 120 y 130, así que dados todos los datos, enseñados los neumáticos y las particularidades de cada uno, vamos a ver qué tal se comportan, vámonos de ruta y vamos a comprobar empíricamente cuál es el coche del mercado eléctrico que menos gasta. Por cierto, otro detalle muy importante, la climatización es el principal factor de gasto extra en viaje con un coche eléctrico. Hemos puesto todos los coches a 21 grados y con el climatizador en la posición automática para que ese factor estuviera también, en cierta medida, hasta donde nosotros podemos controlar, igualado completamente. Bueno, pues está la cosa muy interesante. Acabamos de pasar los primeros 50 kilómetros del viaje e intentamos mantener siempre los 120 kilómetros de velocidad. Acabamos de pasar una zona de obras, así que seguro que quieres saber ya cuáles son los primeros datos que nos están arrojando los ordenadores de a bordo. Vamos a hacer algo que siempre he querido hacer en mi vida, la ronda informativa de consumos en este caso. Vamos a comprobar exactamente dónde estamos mientras colocamos el coche a 120. Venga, vamos allá. Yo os lo digo el último. Atención Tesla, consumo por favor. Tesla está en 17,2 ahora mismo de consumo. 17,2 Tesla. Ford Capri, consumo por favor. El Ford está en 21,9. 21,9 el Ford Capri, hay una diferencia clara. HAL, amigo HAL, Mazda 6e, ¿qué consumo tenemos ahora mismo? Estamos en 20,5. 20,5 el Mazda, no está nada mal, nada mal. Y por ahí tenemos chivado también cuál es el consumo del Mercedes CLA, por favor. El Mercedes consumo 18,4. 18,4 el consumo del Mercedes. O sea que sorprendentemente el Tesla está gastando menos que el Mercedes, por lo menos de ordenador, de a bordo. Por eso al terminar quiero poner los coches en el cargador para que sea el cargador el que nos diga cuántos kilovatios hora realmente se han consumido, por lo menos desde esa perspectiva, desde ese prisma. Y nos queda nada más por darte el dato del coche que yo estoy conduciendo. Desde luego yo no voy a ganar, porque el Hyundai, como ya presuponía, con estos rodillos que lleva además deportivos, está marcando ahora mismo 22,2 kilovatios hora, lo cual es una diferencia bastante importante con el Tesla y con el Mercedes especialmente. Como vamos a una velocidad estable y vamos muy bien, lo que hemos hecho finalmente, en lugar de cambiar de conductor en este primer tramo, es hacer relevos y que todos los coches tengan un trozo de carretera en el que van delante, para que de esa manera nos podamos compensar también con los consumos unos a otros. Acabamos ahora mismo de parar justo en el punto más lejano antes de volver. Haremos un poco de carretera interior. Déjame que te enseñe. 20,7 kilovatios hora. Ahora mismo está marcándome el Hyundai Ioniq. Vamos a ver. Muy buenas, José Luis. El Mazda está marcando 19,8 ahora mismo. Vamos corriendo. El Mercedes está 17,3.
Me voy corriendo al Tesla, que me parece que estamos en modo campeón. ¿Qué consumo tenemos por ahí? 14,4 kilovatios consumidos, 16,5 de consumo medio. Va subiendo ahora que nos hemos detenido. Y vamos a ver en el Ford, y aquí tienes el consumo del Ford Capri, 20,7 ahora mismo. Volvemos. Bueno, pues nos quedan 53 kilómetros para terminar la experiencia y la cosa se está poniendo muy interesante. Ya vamos de vuelta y está claro que llevábamos viento de cara porque los consumos han empezado a descender y a descender bastante. Eran consumos altos, por encima de los 20 kilovatios hora en algunos casos, y ahora, aunque estamos en una zona mucho más exigente de subidas y bajadas, los consumos se han reducido, lo cual tiene que ver sobre todo con la climatología, pero también probablemente con el hecho de que las baterías estaban completamente llenas al salir. Así que si os parece, vamos a hacer la ronda, la última, antes de los últimos 50 kilómetros en los que vamos a terminar este viaje. Venga, vamos a empezar por el Ford Capri, a ver qué dato nos da ahora. Recordad que no hemos tocado el ordenador de a bordo. Vamos a preguntar. Ford Capri, por favor, ¿qué consumo tenemos ahora mismo? 19.6. 19,6 para el Ford Capri. Tenemos ahí detrás al Mazda 6e. ¿Qué consumo tenemos, Mazda? 19.0. 19,0 en el caso del Mazda. ¿Tenemos información del consumo del CLA, Mazda? Este nos entra por teléfono. 16,4. 16,4. 16,4 lo hemos oído ahí en estéreo. Y por último, Tesla Model 3. ¿Nos puedes dar el consumo, por favor? Pues mira, ahora estamos en 15,3 de consumo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ha habido un momento ahí, nos vamos comunicando, en el que estaban prácticamente empatados, pero se ha reducido el consumo del CLA y el del Tesla más. Está la cosa ahí ahora más apretadita, pero el Tesla sigue intratable, por lo menos siempre de ordenador, ya sabes. Vamos a llegar a la base y vamos a cargar los coches a ver qué es lo que pasa. Pues al final el Hyundai 18,3 de consumo. Vamos a revisar el resto de coches a ver qué nos encontramos. Mercedes por aquí, 15,1. Gracias. Consumo en el Ford. Ahí está, 18,4. Muy bien, gracias. Consumo en el Tesla. Consumo del Tesla total 14,6 y el trayecto de vuelta 12,8. El importante es el total. Pues 14,6. 14,6. Y el Mazda. Ahí está. 17,8. Bueno, pues acabamos de llegar y fíjate si es importante lo que te decía al principio del vídeo. Ha venido muy bien la experiencia y ha venido muy bien hacer el viaje de ida y de vuelta. Punto intermedio y volver. Porque a la ida hemos tenido unos consumos mucho más altos que a la vuelta, siendo exactamente el mismo recorrido. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que este viento que tenemos, que es un viento de unos 15 km por hora, que por ráfagas debe andar por los 20, influye mucho en el consumo de un coche eléctrico, tanto como 3 kilovatios hora. Ahora voy a ver las cifras porque con 5 coches tengo una ensalada importante, pero entre 3 y 4 kilovatios hora más o menos entre un trayecto y el otro. Y ahora lo que vamos a hacer precisamente es corroborar que los ordenadores de a bordo no mienten, al menos con un segundo indicador de consumo. Como arrancamos con 100% de batería en todos los coches, los estamos enchufando, lo voy a poner a cargar. Una curiosidad, por cierto, con la aplicación de Tesla no he sido capaz de poner a cargar 2 cargadores al mismo tiempo, pero afortunadamente, como ahora los cargadores ya todos tienen la posibilidad de cargar con tarjeta, es un juego de niños realmente. O sea, esto más fácil no puede ser. Voy a presumir ahora de flexibilidad, ahora que estoy hecho una máquina del Kung Fu y del CrossFit. Simplemente acércate por aquí, Kino, que lo vean los amigos. Por cierto, esto me va a doler mucho, esto me va a costar una pasta, ¿eh? Todo esto es por la ciencia y por vosotros. Coloco aquí la tarjetica, pip, autorizando la compra. No me hagas quedar mal, cargador. Simplemente se está comunicando con el servidor y nada, en unos segunditos va a empezar a cargar si todo va bien. Mientras esto está autorizando, vente conmigo. Mira, aprobado, ya está. Vamos a esperarnos y ya pues vemos cuánto es el proceso de empezar a cargar con un... Ya está cargando. 57% de batería, ya has visto que han sido, ¿qué? 20 segundos. Vámonos al Ioniq y vamos a repetir la operación. Y lo que vamos a hacer, este tiene la apertura de la portezuela automatizada. Con el Mercedes es irnos aquí al lado, con este vamos a estar un ratito más cargando, porque lo vamos a tener que cargar en alterna, porque no tenemos aquí ningún cargador de 800 voltios. Así que este va a llevar un rato más largo y bueno, pues la ponderación de los consumos en función de lo que nos dice el cargador será distinta. Y evidentemente pues esto no es una ciencia exacta, porque cargando en alterna y más tiempo vamos a tener más pérdidas de energía. Pero todo parece indicar que el Tesla es el ganador. Lo vamos a poder comprobar si efectivamente cuando tengamos el dato del cargador pues nos
da un dato que sea idéntico o muy parecido al que ha dado el ordenador de a bordo. Tengo mucha curiosidad por saber si el ordenador del Tesla miente o no, porque da unas cifras muy buenas y ahora vamos a poder comprobarlo en todos los coches y vamos a ver si realmente es el ganador frente al CLA, que es el segundo mejor consumo de la ruta. Mientras cargan los coches, otro factor súper importante, es imposible que un coche tenga el récord de consumo en el mercado con una llanta tirando a grande. Fíjate este detalle, el Mazda y el Tesla Model 3 comparten el mismo tipo de neumático, un neumático pata negra específicamente para coches eléctricos. Se trata de un Michelin I-Primacy. La I significa que es un neumático diseñado para vehículo eléctrico. El Tesla con 2,35 de medida y el Mazda 2,45. Más superficie de contacto, pero es que sobre todo el Tesla lleva una llanta de 18 pulgadas, mientras que el Mazda la lleva de 19. El Tesla es el que lleva una llanta más pequeña y eso favorece decisivamente en los consumos. Vamos a ver qué tenemos en los otros. Bueno, y aquí tenemos los dos extremos en esta balanza. Por un lado tenemos este gran balón que lleva este vehículo, el Capri, que además es más alto y por lo tanto tiene la aerodinámica menos favorecedora. Este lleva un neumático Conti EcoContact en medida nada menos que 245 con llanta de 20. Aquí le estamos restando kilómetros y eficiencia al coche, pero con unos neumáticos de baja resistencia a la rodadura. Todo lo contrario que el Hyundai con el acabado N, que tiene nada menos que un 2,45 de medida. Este tampoco va mal calzado, 2,35 delante y 2,55 detrás. Es el neumático más grande de esta prueba, junto con el Merche que te voy a enseñar ahora. Pero es que el Hyundai lleva 4 ruedas de 2,45, nada menos que con un Pirelli P0. Es decir, que no llevamos ni un neumático de resistencia baja o para vehículo eléctrico, ni llevamos una rueda normal, llevamos directamente unas ruedas deportivas. Eso significa que son más blandas, que tienen más agarre y por lo tanto más resistencia a la rodadura. Y eso ha penalizado sin ningún género de dudas al Hyundai, además de llevar una llanta de 20 pulgadas versus las 18 del Tesla Model 3. Y otra cosa más que me llama la atención, y es el hecho de que el Mercedes, ¿qué gomas lleva? Pues lleva unas Bridgestone Turanza, es decir, unos neumáticos convencionales. Son unos neumáticos de dureza intermedia que no están ni específicamente diseñados para vehículo eléctrico y baja rodadura, ni tampoco son deportivos. Unos neumáticos para tener un buen balance y una buena durabilidad, pero no están optimizados. Lo que sí, que te digo, me llama la atención es que lleva 2,25 delante, 2,55 detrás. Eso por ser un vehículo de propulsión. Algo parecido a lo que le pasa al Ford Capri, que tiene esa plataforma del grupo Volkswagen que tiene el motor atrás. Y cuando lo diseñaron así, no sé si tuvieron en cuenta que eso obliga a llevar neumáticos más grandes detrás, con lo cual lo que estás haciendo es que el coche penalice un poco a la hora de tener que pagar los neumáticos y pasar por caja. Por cierto, las llantas del Mercedes, además, es curioso, siendo el que tiene teóricamente el consumo más bajo, que en el mundo real parece que no, son las menos optimizadas para a lo que acabamos de hacer, para conseguir el máximo de autonomía en carretera, y están claramente menos carenadas, en este caso porque llevan la firma de AMG. Por cierto, llanta de 19, una pulgada más que las del Tesla Model 3. Bueno, pues ya tenemos todos los resultados. Emoción, atención porque puede haber un giro de guión y además tengo que hacer la prueba definitiva y te voy a contar por qué con el Mercedes. Ahora nos hemos quedado totalmente con la incógnita porque hay una sorpresa importante. Vamos a repasar los consumos de cada uno. Mazda nos ha dado un consumo por ordenador de a bordo de 17,8 kWh de consumo a los 100 kilómetros. La carga que ha entrado aquí en el supercargador de Tesla, como puedes ver, es 33,2506. Se nos ha cortado la comunicación al 98% y hemos tenido que cargar 2 veces, eso es la suma de las 2 pantallas y eso nos da un resultado real de 19,11 kilovatios de consumo por parte del Mazda. ¿Y el Tesla Model 3? Pues aquí está la sorpresa. Es el con diferencia el que por ordenador de a bordo menos ha gastado. Estamos hablando de 14,6 kilovatios. Y el resultado que nos da el cargador es que ha consumido 29,250 kilovatios. Y eso que hemos tomado esa cifra cuando ha llegado al 100%, porque luego ha seguido subiendo hasta llegar prácticamente a 30. Pero hemos parado ahí porque estaba al 100%, había dicho que el coche que estaba totalmente cargado y estaba balanceando celdas posiblemente con su cargador nativo. La cuestión es que esto trasladado al mundo real, ¿qué resultado da? Pues nada menos que 16,84 kilovatios hora. O sea, una desviación de algo más de 2 kilovatios de consumo entre uno y otro. Así que el ordenador de a bordo del Tesla miente, y miente bastante. En el caso del Ford, tenemos un consumo de 18,4 kilovatios a los 100 kilovatios hora, 33,6919 es lo que ha consumido hasta llegar al 100% en el cargador, lo que nos da un consumo de 19,36 por cargador. Y por último, el Hyundai, el que más gasta de todos, 18,3 por ordenador de a bordo,
35,92, 37 kilovatios de potencia han entrado en la batería hasta el 100%, lo que resulta un consumo de 20,65 kilovatios hora a los 100. Así que en este ranking el consumo real por cargador no ha bajado en ningún caso de 19 y el Tesla es el único que ha bajado de los 17 hasta 16,84. Pero eso es bastante más de lo que estaba marcando con el indicador. 16,84 por cargador y este nos ha dado 15,1 kilovatios hora a los 100 por ordenador de a bordo. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuál es la desviación respecto al cargador? Bueno, pues como aquí no lo podemos cargar por los 800 voltios, me voy corriendo a algún sitio donde completar la maniobra, vamos a echar los cálculos y vamos a poder saber por fin quién es el ganador de estos coches. Pues ha llegado el momento de la verdad, queridos amigos. Ha llegado el momento de saber cuál es el que gasta menos. Y pensándolo bien, lo que he pensado es, oye, si lo cargamos en corriente alterna, es posible que haya más pérdidas. Para que haya igualdad de condiciones, tienen que cargar todos en corriente continua. Así que me he venido a un sitio donde este sí puede cargar en continua, a un Ionity a 800 voltios. Hemos hecho un recorrido parecido y lo que vamos a hacer es una extrapolación, es decir, vamos a coger la distancia que hay entre el consumo que marca el coche y lo que realmente entra según el cargador. Y de esa manera vamos a poder saber esos 15,1 kilovatios hora realmente cuál es el consumo real, o al menos tener también la ponderación con el cargador para ver exactamente cuánto le ha entrado hasta el 100%. Está en el 80 y bastantes por ciento, vamos a esperar a que cargue al 100% y comparamos y te doy el resultado exacto. No ha sido nada fácil, ha habido que hacer una foto finish porque justamente la aplicación cuando ha terminado de cargar al 100% nos ha puesto esta pantalla de fin y perdíamos la medida, pero yo estaba haciendo capturas y he capturado el momento. Y el resultado es que finalmente tanto el Mercedes como el Tesla mentían bastante, pero el que más ha mentido es el Tesla y el ganador es el Mercedes-Benz. Un consumo de 16,67 kilovatios hora contra un consumo de 16,84 kilovatios hora en el caso del Tesla, que ha sido finalmente el más mentiroso de todos. Y ojo, porque como puedes ver la diferencia es ínfima, mínima, y eso a pesar de que el Mercedes tiene sofisticaciones como por ejemplo el ánodo de carburo de silicio o por ejemplo esa segunda marcha que a 120 km por hora debería de darle una ventaja sustancial. O sea que eso todavía da más mérito al Tesla, que además no tiene una red de 800 voltios embarcada. Muy bien el Tesla en los consumos y por poquísimos photo finish el Mercedes resulta ganador. Y cuando ya lo teníamos todo listo y todo terminado, pues resulta que se me ha abierto una oportunidad, añadir un coche más. Y no es un coche cualquiera, porque estamos hablando nada menos del Tesla Model 3 estándar, es decir, la versión del Tesla Model 3 que tiene menos batería y por lo tanto con menos equipamiento igualmente reduce el peso, pero con la misma eficiencia. Y unas llantas totalmente carenadas y unos neumáticos más estrechos. Así que cuando pensábamos que ya teníamos el gran campeón, vamos a hacer una última prueba, exactamente el mismo recorrido con unas condiciones ambientales de calor parecidas, para ver si el Model 3 estándar es capaz de batir a los dos campeones y en este caso al Mercedes-Benz, que ha resultado el ganador. ¿Lo conseguirá? Vamos a verlo. El Tesla Model 3 estándar ha terminado con un consumo marcado en la pantalla de 15,10, idéntico al del Mercedes, pero a la hora de cargar la batería hasta el 100% de nuevo, hemos consumido 31,32 kilovatios hora de consumo real para 174 kilómetros. Así que no solamente no mejora a su hermano mayor, sino que además tiene incluso más desviación, la mayor de todos los coches. Probablemente el hecho de llevar una batería LFP hace que este coche sea menos eficiente que la versión de largo alcance. Pues aquí tienes la tabla final, cómo queda el resultado organizado por la autonomía. Aquí entra en juego ya no solamente el consumo real, sino también la capacidad de la batería. Esto nos da como resultado que el Mercedes es no solamente el que menos gasta por poco, sino también el que más kilómetros recorrería, casi 510. El Model 3 Long Range se queda muy cerca en consumos, muy cerca, es el que más miente en la pantalla en el ordenador de a bordo y se queda en 463 kilómetros de autonomía. Por debajo vienen el Mazda 6e, el Ford Capri y el Hyundai Ioniq 6. Tened en cuenta que estos cálculos de autonomía, todos alrededor de los 400 kilómetros, salvo el Hyundai Ioniq, son con una estimación de batería neta, porque la mayoría no declaran exactamente cuánta es la batería neta. Esto puede oscilar un kilovatio arriba o abajo, pero estamos bastante cerca. El Mercedes sí sabemos exactamente que tiene 85 kilovatios hora de capacidad neta. Y por último, el Model 3 estándar, con la batería más pequeña con diferencia, juega en otra liga, pero queríamos comprobar su consumo real, es el que menos autonomía tiene. Nos ha sorprendido eso, que su consumo es claramente más alto que el del Model 3 Long Range, es una química distinta de baterías y concuerda con que la eficiencia de carga y descarga de las baterías LFP no llega a ese nivel de rendimiento. Aún así, es el tercero en consumos de esta lista, quedándose en 18 kilovatios hora exactos.
Nada más, queridos amigos, hasta aquí llega nuestro supertest. Espero que os haya parecido interesante esta forma de calcular los consumos. Intentaremos seguir completando nuestra lista de coches e intentaremos, como siempre, ser lo más precisos posibles dentro de las posibilidades que tenemos. Espero que os haya resultado satisfactorio y os leo en los comentarios qué os parece la autonomía real de estos coches. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.